Hermanos, buenas tardes. Pues hoy es martes, día de tener nuestra meditación. Y recordamos, hermanos, que estamos meditando en la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos. Y vamos en el capítulo 19, del verso 10 en adelante, ¿verdad? Y Pablo pues estaba en Corinto, ¿verdad? Y eh, predicando ahí en las sinagogas, ¿verdad? Y pues bueno, como siempre, algunos creían en el Señor, incluso fariseos, ¿verdad? Y gentiles, y otros endurecen su corazón, ¿verdad? Y dice que continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron de la palabra del Señor. Y vemos, hermanos, no sé si se recuerdan por ahí por el capítulo 12, más o menos, que el Espíritu les impidió a Pablo y a Bernabé ir a Asia. Pues ahora estuvieron aquí en Asia, ¿verdad? Más o menos por 2 años ahí predicando la palabra del Señor. Y dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo. De tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes se pusieron a invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les conjuro por el Jesús que Pablo predica. Eran 7 hijos de un tal Seba, judío, principal de los sacerdotes, los que hacían esto, pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre con quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron desnudos y heridos de aquella casa. Y bueno, este acontecimiento fue muy conocido por todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre todos ellos y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Muchos de los que habían creído, confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Asimismo, un buen número de que había practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de ellos. Calcularon su valor y hallaron que eran de unos 50,000 monedas de plata. De esta manera que decía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Y bueno, pues en Asia, predicando, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que era tanta la presencia del Espíritu Santo, o cómo decirle, pues la presencia del Señor, ¿verdad? No que el Señor esté poquito o mucho, sino pues era el inicio del Evangelio, ¿verdad? Y vemos aquí cosas tremendas. Dice, muchos milagros se hacían por las manos de Pablo. De tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo para ponerlos sobre los enfermos. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Era parte de la predicación también, los milagros del Señor, ¿verdad? Y bueno, se necesitaba así y así actuaba el Señor, ¿verdad? Con mano poderosa. Pues mucha gente ha querido replicar esas situaciones y la realidad que fue un hecho único cuando llega el Espíritu Santo y fue la era apostólica, ¿verdad? Donde pues surgían milagros, hacían muchas, con gran poder, ¿verdad? Y yo no digo que el Señor no siga haciendo milagros. Nuestro Dios es un Dios soberano, creemos en un Dios todopoderoso, soberano, que se sigue manifestando en su pueblo también, ¿verdad? Quizá no de forma tan marcada como en ese entonces, como digo, fue una era apostólica especial, ¿verdad? Donde el Señor se manifestó plenamente con todo poder.
Y, y yo digo, pues no ha cesado todo eso. Pero el Señor, pues vemos que no actúa de una forma similar, ¿verdad? Sin embargo, sigue haciendo milagros el Señor. Hay milagros físicos, ¿verdad? Milagros espirituales, que creo que es uno de los milagros más grandes que el Señor hace a cada momento, que es cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, ¿verdad? Pues, como dice el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, ¿verdad? Que tiene que haber predicación para que haya fe. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Entonces tiene que haber quien predique para que esa fe se produzca en el corazón de la gente a través de la palabra de Dios y crean para arrepentimiento, ¿verdad? Ese es uno de los milagros más grandes que el Señor hace en una forma tremenda y constante, ¿verdad? En cuanto a los milagros físicos, pues Él sabe cómo se mueve. A veces oramos por un enfermo y nos sana, y a veces oramos por un enfermo y sana. Pero ese Señor no somos nosotros ni el poder de nosotros, sino que aquí, por ejemplo, dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo. Nunca fue por Pablo, sino Dios hacía milagros extraordinarios. De tal manera que, pues, incluso alguna tela que traían por ahí, la ponían sobre el apóstol Pablo y esa tela iban y la ponían sobre un enfermo sanado. Así se manifestó el Señor. Dios es soberano. Dios es soberano, Dios es poderoso y Él sabe cómo actúa y con quién actúa, ¿verdad? Entonces, no era ni a través del apóstol Pablo, porque dice aquí muy claro, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo. Y bueno, sigamos adelante. Nos topamos con este hecho de esos judíos exorcistas ambulantes, ¿no? Así lo dice aquí. Y pues vieron a alguien que estaba endemoniado, a alguno de los judíos, y dice pues, les conjuro, le decían al diablo, al demonio, por Jesús al que Pablo predica. Eran 7 hijos de un tal Ezeba, eran 7, un judío principal de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y los golpearon, eh, golpearon a estas 7 personas, ¿verdad? De tal manera que huyeron desnudos. Y este acontecimiento fue conocido por todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor era magnificado. Eso es lo importante, ese era el centro. El nombre del Señor Jesús era glorificado, era magnificado, ¿verdad? Muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Asimismo, un buen número de los que de los que habían practicado la magia, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Era tal el arrepentimiento, hermanos, que venían precisamente a quemar sus libros ahí delante de Pablo, delante de los apóstoles. Y dice que era, pues, como de 50,000 monedas de plata. Déjenme buscar aquí una comparativa a ver si nos puede dar una, un aproximado, ¿verdad? Pues dice, calcularon su precio y hallaron que llegaban a 50,000 monedas de plata, más o menos 180 kilos de plata, ¿verdad? Vamos a ver si hay una traducción así que nos diga.
Pues otros dice que era como 50,000 denarios. Un denario era el sueldo de un día. Entonces, pues era pues 50,000 días, ¿verdad? Son muchísimos días el valor de de estas 50,000 monedas de plata, ¿verdad? Eran más o menos como 50,000 días de salario, más o menos. Y dice, de esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Eso era lo importante, la palabra de Dios, ¿verdad? Y todo lo que conllevaba el arrepentimiento, que traían iban confesando sus pecados, sus prácticas pecaminosas públicamente, trayendo sus libros de magia, etcétera, ¿verdad? Todo eso había sanidad también, sanidad física, de tal manera que crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente, ¿verdad? Cuando estas cosas se cumplieron, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado en Jerusalén, me será preciso ver también a Roma. Y después de enviar a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y Erasto, él mismo se detuvo por algún tiempo en Asia. Todavía seguía en Asia, en otras ciudades, pero en Asia, donde el Señor les había impedido pues que fueran a predicar en algún momento, ¿verdad? Que fueron a otro lado, rumbo a Tesalónica, rumbo a Berea, ¿verdad? Y dice, pues, se detuvo por algún tiempo en Asia. No nos dice cuánto tiempo aquí, pero pues predicando el Evangelio, confirmando a los hermanos, ¿verdad? Y predicando la palabra del Señor, de tal manera que crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente, ¿verdad? Y bueno, pues vemos aquí a Pablo en todo este caminar, ¿verdad? Pues yendo, sobre todo, donde el Espíritu le movía a que él fuera, predicando la palabra de Dios. Y eso es lo importante, predicar la palabra del Señor. Es la que va a sanar, es la que va a abrir el corazón, es la que va a salvar. Entonces, así como los apóstoles, ¿verdad? Así nosotros debemos de concientizarnos y llevar la palabra de Dios. No nuestra palabra, sino la palabra viva y verdadera, ¿verdad? Que es la que va a llevar sanidad, a llevar perdón, a llevar purificación, arrepentimiento, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues Dios los bendiga y los guarde. Y pues vamos a seguir adelante este próximo jueves con el párrafo siguiente. Que Dios los cuide y los guarde, como siempre.